Buenas noches, compañeros. Ya en unos minutos vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Buenas noches, Lick, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, jóvenes, señoritas, jovencitos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, tener sus leyes a la mano. Me confirman si ven la pantalla y si me escuchan. Sí, licenciada, las dos cosas. Sí. Vamos a empezar, vamos a repasar un poquito el tema que vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan que el último tema fue limitaciones o dificultades de la aplicación de las leyes extranjeras? Vamos a dar un pequeño repaso y vamos a terminar este tema. Las limitaciones que encontramos: teoría del orden público, de eso estuvimos hablando en la clase. También hablamos del fraude de ley y el reenvío nos quedó pendiente. Teoría del orden público.
establece que las leyes extranjeras cuyo contenido afectan al orden público de un Estado no serán aplicadas a este. ¿Qué es el orden público? Aquellas normas que tienen por objeto mantener el orden en el seno de las que a todos aprovecha y están promulgadas para proteger los intereses de todos. Es el conjunto de reglas legales que, dadas las ideas particulares admitidas en un país determinado, se consideran como necesarias para los intereses de dicho país. Hablamos que las leyes de orden público pueden ser nacionales o internacionales. También dijimos que las leyes de orden público internacionales son aquellas que obligan a todos sin distinción de nacionalidad, tienen una función limitativa, son aquellas que se aplican dentro de un territorio nacional, pero se aplican tanto a nacionales como a extranjeros. Hablamos que estas leyes se dividen en universales, casi universales y particulares. Las universales son aquellas que se encuentran contenidas en todos los ordenamientos jurídicos debido a su aspecto moral. Pusimos un ejemplo que la esclavitud ya no estaba permitida en ningún país. Las casi universales son aquellas que se encuentran en casi todas las legislaciones. Hablamos que habían 2 países actualmente que todavía no permitían el divorcio, aunque se encuentra permitido en la mayoría de países del mundo, no en su totalidad. Esas son las casi universales. Las particulares son aquellas que pertenecen a cada legislación y son variables. Ejemplo, la forma de vestir, tipo y monto de interés legal, prohibición de venta o consumo de alcohol. En nuestra legislación encontramos una disposición clara, artículo 44 de la Ley del Organismo Judicial. Lo leímos en clase, así que vamos a continuar. Y la conclusión de esta teoría de orden público es que una ley extranjera es aplicable en un Estado extranjero según las circunstancias y las disposiciones del derecho internacional privado, siempre que las mismas no violen las leyes de orden público establecidas por el Estado en cuestión. Entonces siempre mantenemos el respeto a la legislación interna. Teoría del fraude de ley consiste en eludir la aplicación de la ley que normalmente es competente para regir una relación jurídica, buscando someterse a la aplicación de otra ley. Esto también lo platicamos un poquito en la clase. Ahora con teoría del reenvío. Es la última que vamos a ver. Establece lo siguiente. Consiste en que la ley de un Estado estipula que en un caso determinado debe aplicarse una ley extranjera y esta a su vez envía de regreso a la primera. Vamos a ver un ejemplo aquí muy bonito, pero creo que aquí está bastante claro que una ley interna nos establece que no es la que debe resolver, sino que le toca resolver al otro Estado. Y el otro Estado resuelve regresando el caso al primer Estado. Entonces ahí se da un retorno del caso. Pongamos mucha atención a este caso, por favor. De este caso podemos ver bastantes cosas que ya hemos visto y le vamos a dar estudio y vamos a hacer unas preguntas. A ver cómo estamos. Caso Forgo. Un súbdito alemán llamado Forgo, de nacionalidad bávara, fue llevado a Francia a los 5 años. Permaneció allí toda su vida y murió en Francia, dejando una fortuna de bienes muebles. Él era hijo único y únicamente tenía parientes colaterales, los cuales, según la ley bávara o la ley alemana, podían reclamar la sucesión, mientras que la ley francesa no tenía ningún derecho correspondiéndole la herencia al fisco. O sea que estas dos legislaciones son muy diferentes. ¿Qué nos dice la
la legislación francesa. Establece que Forgo no tenía, que los parientes no tenían ningún derecho, porque únicamente eran parientes colaterales, no tenía hijos, ya no tenía papás, entonces que no les correspondía heredar, sino que les correspondía al fisco. Y la ley bávara sí dejaba esa posibilidad a que los parientes colaterales pudieran heredar. ¿Cuáles son los parientes colaterales? ¿Quién se recuerda? Buenas noches, serían los tíos y los hermanos y los primos. Así es, primos, tíos, muy bien, hermanos. Esos serían los parientes colaterales. Aquí en Guatemala sabemos que si no hay hijos, no hay esposo o esposa, no hay padres, sí pueden heredar los parientes colaterales. Pero decía que en Francia esto no era permitido. Entonces aquí había una contradicción entre estas dos legislaciones. Y el problema en concreto era a quién le correspondía resolver este caso. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando hace como 2 clases de la ley personal? Estuvimos hablando que habían 2 grandes corrientes que establecían que la ley personal, una establecía que la ley personal de la persona, de cada persona, es la ley de su nacionalidad. O sea, si en nuestro caso somos guatemaltecos, aunque andemos en otro país, nuestra ley personal se consideraría la ley guatemalteca. Y la ley del domicilio, dependiendo del país donde estemos domiciliados, esa sería la que tendríamos que aplicar. Esas son las 2 corrientes que estuvimos aplicando, pero leímos el fundamento legal de lo que debemos aplicar nosotros aquí en Guatemala. Leímos el fundamento del Código de Derecho Internacional Privado que dejaba abiertas las 2 posibilidades. Establecía que cada país en su legislación interna lo iba a establecer. Y nosotros leímos el fundamento en la ley del organismo judicial. En el caso de Guatemala, ¿cuál es nuestra ley personal? ¿Ley del domicilio o ley de nacionalidad? Ley del domicilio. Muy bien. Ley del domicilio. Vamos a ver cómo continúa este caso. Establece: los herederos se presentaron a los tribunales franceses pidiendo la apertura del juicio de sucesión, pero el tribunal, haciendo aplicación de la ley francesa que rige la sucesión mobiliaria para los extranjeros por su ley nacional, rechazó la solicitud de los herederos por no considerarse competente para intervenir en un asunto que por ley correspondía a los tribunales alemanes. ¿Qué vemos aquí? Los parientes eran alemanes. Ellos vienen y se presentan en tribunales franceses para dar inicio al juicio. ¿Y qué contestan los tribunales franceses? Que ellos no son competentes. Ellos consideran que su ley personal es la ley de su nacionalidad, entonces que le corresponde a los tribunales alemanes. Y ahora vamos a ver qué establecía la ley alemana. El expediente fue enviado a Alemania para que se resolviera. Dice: cuando la persona que fallece deja bienes muebles, la ley bávara aplica a estos la ley del domicilio, y fundados en este principio legal, se declararon a su vez incompetentes y reenviaron el asunto a los tribunales del domicilio del difunto. O sea que ya el caso en Alemania, ellos consideraban que su ley personal era la ley del domicilio. Y este señor Forgo estaba domiciliado en Francia. Él era de nacionalidad alemana, pero por estar domiciliado en Francia y sus leyes considerar que su ley personal es la ley del domicilio, regresaron el expediente a Francia. Este expediente empezó en Francia, luego se fue a Alemania y regresó a Francia para ser resuelto. Aquí está la resolución del caso, dice.
El asunto se resolvió en casación bajo los principios siguientes. Según el derecho bávaro, los muebles son regidos en materia de sucesión por la ley del domicilio de hecho, dice. En este caso, el domicilio de hecho era Francia, por consiguiente debía aplicarse la ley francesa y los bienes entonces no pasaron a los parientes, sino que conforme a las leyes francesas pasaron al fisco. Y este sería el caso, la verdad, muy bonito y muy enriquecedor. Nosotros aquí en Guatemala, si hablamos de sucesiones, ¿dónde encontraríamos el fundamento? Sobre qué ley aplicar en estos casos. Alguien que lo encuentre, está en el Código de Derecho Internacional Privado, que exclusivamente habla de sucesiones. Lick, buenas noches. Sería el 144 de las sucesiones en general. Sí, muy bien. Ese sería el que nosotros aplicaríamos. ¿Puede leerlo, por favor? Sí, con gusto. Las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren. Muchas gracias. De nada. O sea que aquí nos toca resolver en cuanto a la ley del domicilio, si fuera el caso. Y otra cosa importante que establece es que no importa la naturaleza de los bienes, sean bienes muebles o inmuebles. Ya hablamos que los inmuebles se rigen de acuerdo al lugar donde están ubicados, pero este es un caso de sucesión. Entonces nos vamos a guiar por la ley personal. Vamos a continuar. Formas o grados de reenvío. Reenvío de primer grado, aquí hay un pequeño error, pero es primer grado. Reenvío de segundo grado, reenvío de tercer grado o reenvío indefinido. Reenvío de primer grado. Se produce cuando la ley extranjera, consultada por el juez, devuelve el caso a la legislación de este funcionario. Si el juez acepta la remisión, aplicará su propia ley interna a la sucesión del problema. Esta clase de reenvío es la que acabamos de ver en el ejemplo que leímos. El caso empezó en Francia, se fue a Alemania y de Alemania regresó a Francia y el juez francés resolvió aplicando su legislación. Este es el reenvío de primer grado. Vamos a ver el otro. Reenvío de segundo grado se produce cuando la legislación del Estado enviado reenvía el conocimiento del caso a la legislación de un tercer Estado. Aquí ya estaríamos incluyendo 3 estados que están participando en un mismo problema. Entonces se da que el caso no solo es entre 2 estados, sino que participaría un tercero y este sería el que le toca resolver. Reenvío de tercer grado o es el de grado indefinido. Se produce cuando son varias las legislaciones que se declaran incompetentes, siendo imposible determinar qué disposiciones de orden interno se deben aplicar a la relación jurídica en forma definitiva. O sea que en el caso que leímos, Francia resolvió, pero si Francia viene y dice, no, yo no soy competente, lo vuelve a enviar a Alemania. Alemania vuelve a resolver, no, es que no soy competente, tiene que resolver Francia. Y así se da un ciclo que ninguno
se declara competente para resolver es cuando hay un reenvío indefinido, porque ningún juez se declara competente para resolver el caso. ¿Alguna duda sobre este tema? Aquí estaríamos terminando las dificultades. Lick, perdone, una consulta, o sea que en el reenvío del tercer grado, o sea que prácticamente sí entendí yo que como que las legislaciones no, se declaran incompetentes, como que en resumen, algo así. ¿Cómo que qué? O sea, las legislaciones se declaran así como que incompetentes, alguna cosa así, para conocer como que el caso como tal, ¿no? Ajá, En el tercer o grado. sea, podríamos pensar que cualquiera de las legislaciones que esté participando puede resolver, pero ninguna, por decirlo de alguna manera, se anima a hacerlo porque considera que no es competente. Entonces viene este círculo que ninguna cree que es competente y ninguna resuelve. Y va de aquí para allá, de aquí para allá, sin que ninguna legislación se anime a resolver el caso. Ah, ya, y solo disculpe, y en la del segundo grado que participan 3 estados, pero supongo que en alguno de ellos sí tiene que conocer el caso y uno de ellos tiene que resolver. Sí, sí, lo que pasa es que podemos hablar en el de segundo grado cuando, el de segundo grado cuando, digamos, alguien muere en un país extranjero, pero él únicamente está de visita. Ni es de esa nacionalidad, ni es domiciliado en ese país. Entonces ya hay un tercer estado involucrado, porque ahí se dio su muerte, por ejemplo. Entonces, ¿quién resuelve? ¿Dónde murió? ¿De dónde es su nacionalidad? ¿O de dónde es su domicilio? Ah, ok, gracias, Lick, muy amable. De nada. ¿Alguien más o ahí estamos bien con ese tema? Sí, estamos listos. Muy bien. Vamos a empezar otro tema también muy importante. Vamos a empezar a ver los documentos provenientes del extranjero. Este es un tema bastante amplio y es un tema muy interesante que sí nos sirve en nuestra vida cotidiana como abogados o como notarios. Entonces es importante que veamos esto. Vamos a empezar leyendo un artículo. Ahorita lo voy a compartir. Muy bien. ¿Todos lo vemos? Sí, Lick, se puede ver. Sí, Lick, se ve. Este artículo fue elaborado por el jefe del Departamento de Auténticas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice, a nivel internacional, Guatemala es parte de 30 estados que a la fecha presta el servicio de apostilla electrónica en línea, y no solo de apostilla, esto lo vamos a ampliar después, pero presta el servicio de apostilla y de legalización. Y dice, somos pioneros en la región centroamericana. Modernización, prioridad de la legislatura. ¿Sabía usted que los documentos provenientes del extranjero que sean admisibles en Guatemala y los expedidos en el país que vayan a tener efecto en el extranjero necesitan una legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores? Es una pregunta. ¿Qué establece aquí? Cuando enviamos un documento al extranjero o cuando recibimos un documento del extranjero, necesita una legalización porque viene del exterior, entonces para darle fe tiene que estar legalizado, no puede ser solamente que entre y ya a usarlo, a inscribirlo, no, tiene un procedimiento. Dice,
Como parte de la modernización y fortalecimiento de atención estatal, los diputados de la 9ª legislatura aprobaron el decreto 2-2023, ley que faculta el cobro por la emisión de certificados de apostilla y de legalización de documentos provenientes del extranjero, que moderniza y agiliza la emisión de certificados de apostilla en Guatemala. La normativa establece que el certificado de apostilla que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores en marco del convenio suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, tendrá un costo que será determinado en el reglamento de la presente ley. José David de la Cruz, jefe del Departamento de Auténticas del MINEX, en entrevista habló de los beneficios del decreto 2-2023. Trae en cuestión de modernización y agilización para la emisión de certificados de apostilla. Considero que es una acción de beneficio para la modernización del Estado, toda vez que se dota al Ministerio de Relaciones Exteriores de recursos provenientes de la emisión de certificados de apostilla y de legalización de documentos para poder implementar nuevas herramientas de atención al público. El funcionario explicó que la aprobación de la normativa era de mucha importancia, porque responde a la necesidad de la implementación y desarrollo de herramientas y sistemas informáticos requieren de inversión para que éste pueda mantenerse en el tiempo. Además, indicó que por medio de esta ley, el MINEX podrá poner a disposición herramientas tecnológicas para la prestación de sus servicios, lo cual puede ser utilizado como un referente para otras instituciones del Estado, para que estos también puedan brindar un mejor servicio a la población y sobre todo más rápido, porque al ser en línea se espera que sea un poquito más ágil este trámite. Dice, a nivel internacional, Guatemala es parte de los 30 estados que a la fecha prestan el servicio de apostilla electrónica en línea, siendo pioneros en la región centroamericana. Es importante mencionar que Costa Rica y El Salvador han tenido acercamientos con el MINEX para poder compartir la experiencia en la transformación de un servicio que se prestaba anteriormente de manera presencial y manual a base de un servicio eminentemente electrónico. Con la emisión de esta ley se podrá poner a disposición un sistema en constante actualización y optimización, lo cual a la vez se verá reflejado en el beneficio a los usuarios, quienes podrán acceder a este servicio desde cualquier parte del mundo. Miren qué importante es eso, porque cuando solicitábamos antes de manera presencial, pues la persona interesada tenía que ir. En cambio, con el sistema que implementaron, puede hacerse desde cualquier parte del mundo. Dice, además, con esta ley, el MINEX podrá dar cumplimiento a lo establecido en la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos. Mencionó que el Ministerio tiene previsto brindar herramientas electrónicas para la emisión de certificados de apostilla, para la emisión de certificados de legalización de documentos provenientes del extranjero, así como para aquellos documentos que van a surtir efectos en un estado que no es parte del convenio sobre la apostilla. Tal es el caso de los documentos que van a surtir efectos en países como Canadá, Egipto, República de China, Taiwán, entre otros. El experto explicó que los documentos que las personas más solicitan son los certificados de nacimiento, que representan alrededor del 28% de las solicitudes, y en su orden le siguen los documentos notariales y los certificados de carencia de antecedentes penales, entre otros. Actualmente recibimos un promedio de 500 a 600 solicitudes diarias. Durante el año 2022 se emitieron alrededor de 75,000 certificados de apostilla y 12,500 certificados de legalización de documentos.
y este año, el 31 de mayo, habían emitido más de 38.000 certificados de apostilla y 6.500 certificados de legalización de documentos, lo cual evidencia un aumento en la demanda con el pasar de los años. Actualmente se encuentran en la elaboración del reglamento y están participando las áreas técnicas directamente involucradas, tales como el Departamento de Auténticas. El reglamento ya fue emitido, lo vamos a leer. Si nos da tiempo lo leemos hoy, si no mañana. Asimismo, resaltó que la apostilla es un certificado, el cual da validez al documento que se encuentra adjunto para que éste pueda surtir efectos en otro estado, siempre y cuando el estado emisor como el estado receptor sean parte del convenio de la apostilla. Con la aprobación de estas leyes, los diputados de alto organismo de Estado buscan promover la modernización estatal, este caso en beneficio de los usuarios guatemaltecos que se encuentran en cualquier parte del mundo, quienes solicitan certificados de apostilla y certificados de legalización de documentos. Muy interesante este artículo. Vemos que la solicitud de apostilla y de legalización no es algo esporádico, sino que es algo que día con día se solicita bastante y con el pasar de los años se solicita aún más, porque al ser de forma electrónica, no solo las personas que estamos aquí podemos realizarlo, sino cualquier guatemalteco desde cualquier parte del mundo. Vamos a empezar con la presentación. Solo denme unos segunditos para tomar agua, que estoy un poquito afectada de la garganta. Vamos a continuar. ¿Todos ven la pantalla? Sí. Muy bien. Documentos provenientes del extranjero. Introducción. Consideraciones preliminares. La doctrina es clara al reconocer el movimiento de personas de un país a otro, y con esto surge la necesidad de que las personas que se encuentran en el exterior de la República de Guatemala, los cuales necesitan otorgar documentos que serán redactados en otro país, pero que surtirán efectos en Guatemala. Este movimiento trajo consigo el cuestionamiento sobre la validez de los documentos otorgados en el extranjero, así como el ejercicio del notariado en el extranjero. Hablar de documentos que se otorguen en un país extranjero, es decir, que se otorguen ante funcionario competente o ante autoridad del país donde surtirá sus efectos. Si los documentos fueren autorizados por un funcionario competente,
Estos tendrán la misma fuerza que los otorgados en el propio país, siempre y cuando reúnan los requisitos que la ley establece para ello, y además los que requiera para su autenticidad. Ahora bien, si fuese otorgado ante una autoridad del país, o sea, un notario que esté un notario guatemalteco que se encuentre en el extranjero, este documento no ofrece mayor dificultad. Únicamente deberá sufrir las exigencias de ley y las legalizaciones respectivas para dotarlos de autenticidad, ya que no difieren sustancialmente de los documentos que son otorgados dentro de Guatemala. Fundamento legal. Artículos del 37 al 44 de la Ley del Organismo Judicial. Le vamos a dar lectura. Por favor, me van a ir ayudando un artículo cada uno. Empezamos con el artículo 37, requisitos de documentos extranjeros. Alguien que le dé lectura y por favor pongámosle mucha atención a estos artículos que vamos a leer porque aquí están los requisitos que debemos cumplir para los documentos que vienen del extranjero. Hay obligaciones. Estos artículos son muy importantes. Empecemos, artículo 37, por favor. Lo leo yo, artículo 37, requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado de la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo el juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Muy bien. Aquí ya nos establece 2 puntos importantes. Dice que para que surtan efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese es un requisito muy importante. ¿Qué nos establece el otro párrafo? Que debe ser traducido por un traductor autorizado. Si no hubiere, entonces 2 personas que hablen y escriban el idioma lo harán. Pero realmente es difícil que no se encuentre un traductor jurado, que ahora ya hay bastantes que se dedican a eso. Vamos a leer el artículo 38. Este también es muy importante. Establece la protocolización. Alguien que le dé lectura, por favor participemos, compañeros, porque dándole lectura es como se nos queda más. Buenas noches, licenciada. Artículo 38, protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Gracias. Miren, aquí ya nos estableció otras obligaciones. Primero, protocolizar. Dice, cuando los documentos sean poderes o mandatos o se deban inscribir en registros públicos, deben ser protocolizados, sí o sí, para surtir efecto. El otro párrafo, muy importante también. En estos casos, en estos documentos, ¿dónde se debe cubrir el impuesto al que está afecto? En los documentos provenientes del extranjero, ¿dónde vamos a cumplir el impuesto?
Aquí lo dice, en el segundo párrafo. En los testimonios. No. Está al final del primer párrafo y después habla de eso en el segundo párrafo. En el final, ¿qué establece? En las actas de protocolación, Ligda. Casi, ya vamos llegando. En los testimonios, licenciada. Vamos a leer otra vez este párrafo. Dice protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario. Las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, o sea, en papel simple, porque sabemos que papel sellado del menor valor ya no se utiliza. Aquí viene lo importante, dando fe el notario que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Eso por favor apúntenlo, grábenselo bien. Dice en el documento original. Normalmente nosotros, ¿dónde cubrimos el impuesto? En la razón del testimonio. Pero en estos casos se debe cubrir en el documento original, no en la razón. O sea que cuando este documento lo incorporemos a nuestro protocolo, ahí va a quedar el impuesto pagado. Y en la razón únicamente vamos a razonar, en la razón del testimonio, que el impuesto ya fue pagado conforme a este artículo en el documento original. ¿Alguna duda de estos artículos que acabamos de leer? Son 2 y ya nos van imponiendo varias obligaciones. Bueno, vamos a continuar. Artículo 39, ¿alguien que le dé lectura? Devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para que el interesado, para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecido, salvo que a juicio de la autoridad correspondiente no hayan sido determinantes para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad el expediente de que se trate y se dejará copia certificada en los autos. Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de las diligencias voluntarias en trámite mediante razón circunstanciada, pero en tal caso, el expediente quedará en suspenso hasta que se haya presentado de nuevo el documento en debida forma o el testimonio de su protocolización. En ningún caso se devolverán documentos que tengan indicios de falsedad. Listo. Gracias. Miren, esto nos establece también algo muy importante. Cuando nosotros incorporamos un documento y lo protocolizamos, este documento ya pasa a ser parte de nuestro protocolo. Entonces ya no podemos retirarlo, ya no lo podemos sacar así como si nada y devolverlo, no. Lo único que podemos brindar son testimonios, pero sacarlo ya no. Ya es parte de nuestro protocolo, va foliado como cualquier escritura que va dentro de nuestro protocolo. Y también establece que si hubiera indicio de falsedad, pues mucho menos se va a devolver. Vamos a seguir con el artículo 40. Obligaciones notariales, por favor, alguien que le dé lectura.
Artículo 40. Obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que haga de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales, que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Gracias. Vamos a platicar de este. Aquí también nos establece una obligación muy particular, diferente a las que tenemos con cualquier escritura. Establece un aviso especial. Cada vez que nosotros protocolicemos un documento proveniente del extranjero, hay que dar un aviso especial al Archivo General de Protocolos, aparte del testimonio especial que siempre se da de cualquier escritura, y aparte del testimonio, si fuera el caso de un mandato, que se da al registro de poderes. Hablando del caso de un mandato, tendríamos que inscribirlo en el registro de poderes, dar el testimonio especial y este aviso especial en un plazo de 10 días. ¿Qué pasa si no damos este aviso? Aparte de la multa, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa como notarios si no damos este aviso? Podría ser suspendido. Así es. Recordemos que todas las obligaciones que tenemos como notarios, tenemos que cumplirlas. Si nosotros no damos, no extendemos testimonio especial, no damos el archivo, el aviso al archivo, el aviso de trimestre, nos van a inhabilitar. Y la verdad es que el registro sí lleva, el archivo, perdón, sí lleva un control muy específico de todo esto. Entonces, si nosotros omitimos dar este aviso, nos van a inhabilitar. Entonces, es muy importante. Miren, llevamos leído 37, 38, 39 y 40. ¿Y qué podemos destacar de todo esto? Los documentos provenientes del extranjero deben ser traducidos, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una particularidad, que el impuesto se paga en el documento original, que los documentos una vez protocolizados ya no pueden sacarse del protocolo. El aviso especial que nos impone la ley del organismo judicial con un plazo de 10 días. Y como cualquier escritura, otorgar el testimonio especial y el testimonio al registro en donde lo vamos a inscribir. Vamos a continuar, ya casi vamos a terminar con estos artículos. Alguien que le dé lectura al artículo 41. Lo leo yo. Impuesto de papel sellado y timbres. Antes de la protocolización de un documento proveniente del extranjero o a su trámite cuando sea presentado original, deberá pagarse por medio de timbres fiscales el impuesto de papel sellado y timbres que corresponden. Gracias. Aquí nos establece que el impuesto lo vamos a pagar por medio de estampillas fiscales únicamente. No podemos
utilizar formulario, como en el caso de otras escrituras, para pagar este impuesto, sino que debemos utilizar estampillas fiscales que se van a adherir en el documento original. El 42, por favor. Régimen especial. Lo presentado en este capítulo no es aplicable a documentos regidos por normas especiales de orden interno o internacional, en todo aquello que se opongan a su naturaleza, finalidad o régimen particular. Gracias. Vamos a continuar con el artículo 43. Por favor. Con gusto lo leo yo, Linda. Artículo 43. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efecto en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos los que harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados. En Guatemala, la protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Gracias. Este artículo nos establece que los notarios que estén en el exterior también pueden hacer constar actos o contratos. Pero, ¿en qué papel ellos hacen constar esto? En papel simple. Un notario, recuérdense que el protocolo no nos pertenece como notarios. Nosotros lo tenemos, pero en realidad todo es perteneciente al Estado. Cuando nosotros muramos o también cuando vamos de viaje, tenemos que dejarlo depositado. Y al momento de que el notario fallece, pues el protocolo se entrega al Archivo General de Protocolos. Entonces, el protocolo no se debe pasear de aquí para allá. Si nosotros vamos al extranjero y vamos a autorizar documentos, lo vamos a hacer en papel simple, no en protocolo. Vamos a leer el último del artículo 44, por favor. Artículo 44. Hermetismo del orden público. No tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución Política de la República o contravienen el orden público. Gracias. De esto del orden público estuvimos hablando ampliamente, que si contradice el orden público interno, entonces no va a ser válido. Por ejemplo, vamos a suponer que el documento que se redactó en el exterior fue que un menor autoriza que se venda un terreno que él tiene aquí en Guatemala porque necesita el dinero, por ejemplo, para un tratamiento. Él reside junto a sus papás en Estados Unidos y quieren vender eso. Hacen un documento simple, viene aquí, se protocoliza. ¿Eso tendrá o no tendrá valor? ¿O va contra el orden público interno? Tiene que ser por representación, Lita. Representación. O ser menor de edad, pienso yo. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más que nos dé su opinión? ¿Qué piensan? Pero tendría que demostrar que es por un bien mayor o por una causa de fuerza mayor también, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo demostramos cuando esa causa mayor o qué es necesario? ¿En qué diligencias lo vamos a llevar?
Pues esto tendría que ser un juicio. Juicio oral de disposición de bienes incapaces o ausentes, algo así, ¿no? Sí, sí, puede ser un juicio o puede ser de manera voluntaria, pero en diligencias voluntarias. Lo importante de aquí es que para que un menor o un incapaz o un ausente pueda vender algo de su propiedad, es que tiene que tener autorización judicial. Sin esa autorización judicial, que como mencionaban, debe ser probada que realmente está esa necesidad, y no se pide la autorización judicial y no es aprobada, eso no va a pasar. Entonces, si en el exterior se redacta un documento así simple, solamente que el menor y sus papás dan su consentimiento para vender su inmueble, su terreno, puede venir aquí, se puede legalizar, hasta se puede protocolizar, pero cuando querramos inscribir eso no va a pasar. Entonces eso ya va o atenta contra el orden público interno, porque es totalmente contrario a las leyes que nosotros manejamos aquí. A eso se refiere el artículo 44, cuando redactemos contratos que normalmente aquí no surtirían efecto, pues no van a nacer a la vida jurídica. Eso sería. Bueno, aquí terminamos la lectura de el fundamento de los documentos provenientes del extranjero. ¿Alguien tiene una duda acerca de estos artículos? ¿O todo está claro? De pronto, claro, por de pronto. Muy bien. Siempre les recuerdo que vayan leyendo su Código de Derecho Internacional Privado, porque de repente en el segundo parcial o en el tercer parcial vamos a poner casos. Es importante que vayamos avanzando con la lectura. Por favor. Vamos a seguir aquí. Reglas aplicables. Principio de locus regit actum. Principio de lex loci celebrationis y principio de lex loci executionis. ¿Se recuerdan dónde está el fundamento de estos principios? Ya lo leímos bastantes veces. Aquí en el artículo 25. 25. ¿O qué artículo dijo? ¿Alguien más? Son 3 artículos. Ya los leímos varias veces. El último link está en el artículo 29 de la LOG. El segundo está... el último está en el 30, el segundo en el 29 y el primero, si no estoy mal, creo que es el 27 de la Ley del Organismo Judicial. Sí, muy bien. Estos los encontramos artículo 28, artículo 29 y artículo 30. El principio de locus regit actum hace referencia a que las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo al lugar de su celebración. ¿Qué entendemos con esto? Cuando vamos a realizar un negocio, un contrato en el exterior, se debe regir por las reglas de ese país. Por ejemplo, lo que hablábamos, el protocolo es algo que se utiliza aquí en Guatemala, pero no se utiliza en todos los países. Si vamos a celebrar un negocio en Estados Unidos, no lo vamos a celebrar en un protocolo guatemalteco, sino que lo vamos a hacer en hojas simples. Ese sería el principio del locus regit actum. El 29, lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Esto está hablando de formalidades de fondo. El otro era de formalidades un poquito más de forma. Aquí ya estamos hablando de cosas como consentimiento,
y que el negocio sea lícito, todo eso. Eso se regula de acuerdo al lugar de su celebración. El anterior igual, de acuerdo al lugar de su celebración. El último, lugar de cumplimiento de los actos. Si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en el que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución. Esto es lo que hemos venido platicando en clase. Nosotros vamos a enviar lo más común, pensemos, un mandato de Estados Unidos. Entonces, es cierto, no va a venir redactado, no va a venir en protocolo, porque allá no se maneja así. Va a venir en papel simple, pero para que sea válido aquí, debe cumplir con las leyes guatemaltecas. O sea que desde principio nos establece que si el negocio va a surtir efectos en un lugar distinto al que se celebró, también debe cumplir con esas leyes. En el caso de Guatemala, para un mandato tenemos bastantes requisitos y con todos esos debe cumplir. Si el mandato viene de una manera muy simple, cuando nosotros lo vamos a querer inscribir en poderes, eso no lo van a inscribir, lo van a rechazar. Y nos va a tocar otra vez que nos manden otro mandato, que ya venga redactado conforme a todo lo que establece el Código de Notariado para instrumentos públicos. Esas serían las reglas que aplican para los documentos provenientes del extranjero. Ya casi vamos a terminar, solo vamos a ver qué sigue. ¿Qué son los pases de ley? En el artículo 37 nos establecía que para que los documentos provenientes del extranjero surtan efectos deben ser legalizados. Eso ya es aquí en Guatemala, pero deben pasar por una serie de trámites del país de origen para que esos documentos tengan validez aquí. Dice, en Guatemala se le conoce como pases legales a la cadena de legalizaciones de documentos para que estos puedan surtir efectos en el territorio de Guatemala. Se entiende como pase legal al conjunto de actos entrelazados entre sí que son de carácter indispensable en los documentos que provienen del extranjero, cuya finalidad es legalizar las firmas de los funcionarios que autorizaron dichos documentos y de esta forma poder hacerlos valer legalmente en la República de Guatemala. O sea que esto la verdad es como una cadena de auténtica sobre auténtica que debe cumplir para que un documento aquí se considere como válido. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Mañana vamos a continuar con este tema que es bastante amplio y vamos a dejar un ejercicio sobre este tema porque la verdad es muy importante. Y aquí hay bastante que tenemos que ver. Y también para que se nos quede un poquito más fácil. Así que mañana vamos a hablar del ejercicio. Si no nos da tiempo mañana, la otra semana. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche y pronta recuperación. Gracias, feliz noche.